Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Naturaleza de la hipocresía y la repugnancia de Dios. Igual que la integridad cubre todo defecto, la hipocresía descubre el alma y la deja desnuda ante Dios a pesar del adorno de otras cualidades. Esa pústula se ceba en las perfecciones más dulces y cambia el aspecto de la persona ante Dios más drásticamente que la lepra en el rostro más hermoso. Es interesante la manera como la palabra describe los caracteres dispares de Asa y Amasías. De Asa dice: sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Yahweh toda su vida. Primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 14. Como el oro puro, la integridad admite ligeras imperfecciones. Las debilidades de Asa no se mencionan como defectos que mancillen su honor, sino como un lunar que un artista puede emplear para que resalte la belleza de sus otras facciones. Aquellos fallos se mencionaron para dar mayor atractivo a su integridad, la cual, a pesar de sus pecados, obtuvo buen testimonio de la boca de Dios. Pero de Amasías se dice: hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, aunque no de perfecto corazón. Segundo libro de Crónicas, capítulo 25, versículo 2. Sus actos fueron buenos, pero su actitud torcida, convirtiendo su rectitud en error. Así vemos cómo la integridad de Asa le apoyaba a pesar de sus muchas faltas, mientras que la hipocresía condenó a Amasías aún haciendo el bien. La integridad es la vida de toda virtud y da vida a nuestro deber. Al igual que la vida mantiene al cuerpo cálido y bello, la oración del corazón íntegro deleita al cielo. Si desaparece la integridad, Dios dirá acerca de la oración lo que Abraham dijo de Sara, a quien amó en vida: sepultaré mi muerta delante de mí. Génesis capítulo 23, versículo 4. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Isaías capítulo 1, versículo 13. Lo que Dios aborrecía y que le hizo hablar tan fuerte contra sus propias ordenanzas era la hipocresía. Esta hace de la oración un ídolo que hay que destrozar, de la fe una ilusión, del arrepentimiento una mentira a voces. Entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya. Salmos capítulo 78, versículo 34. Pero observa la interpretación dada por el Espíritu Santo. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Salmos capítulo 78, versículos 36 al 37. La ira de Dios cayó sobre los hipócritas y los castigó al máximo. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré,
para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Isaías capítulo 10, versículos 5 al 6. No hay que hablar con el forense para determinar la causa de su muerte. Era una nación hipócrita y murió de hipocresía. Dios prefería ver la abominación desoladora en su templo, sembrando confusión, antes que la abominación del disimulo, burlándose en su cara mientras los hipócritas adoraban de labios y pecaban de corazón. De los dos, es más tolerable para Dios ver un Belsasar, que nunca dijo ser su siervo, de juerga profana con sus ídolos y bebiendo en los vasos santos, que a un pueblo que dice ser siervo suyo, contaminándose en una adoración maldita por la hipocresía. Ay de aquel que deshonra a Dios fingiendo honrarle. Dios señala al hipócrita como el pecador con quien saldará cuentas en persona, a quien castigará en esta vida de forma más extrema. Ha dispuesto las autoridades civiles para castigar a ladrones y asesinos, pero solo Él descubre los pecados secretos. Porque cualquier hombre de la casa de Israel que se hubiera apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro tropiezo de su maldad, yo Yahweh le responderé por mí mismo y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarmiento y lo cortaré de en medio de mi pueblo. Ezequiel capítulo 14, versículo 7. Esto es, mis juicios serán tan terribles que será un ejemplo de mi ira para que lo vean los demás. Así que Dios a menudo paga al hipócrita por su pecado en esta vida. Por ejemplo, Ananías y Zafira murieron por la mano de Dios con una mentira atravesada en su garganta. Judas no compró más en su trato engañoso que una soga para ahorcarse. De hecho, su hipocresía fue su verdugo. Pero si el hipócrita marcha de este mundo antes de ser desenmascarado y castigado por la ira de Dios, ésta lo encontrará a la entrada del infierno. No será consuelo alguno saber que sus amigos confiaban en que arribaría al cielo. La reputación que deja atrás no le enfriará las llamas del infierno. Los demás pecadores parecen meros hermanos, menores de condenación para el hipócrita, con el cual, como heredero principal, reciben su parte de la ira de Dios derivada de su justicia. En el Evangelio según Mateo, el amo amenaza con destrozar a su siervo malo y dice que pondrá su parte con los hipócritas. Mateo capítulo 24, versículo 51. Las ofensas de la hipocresía. Primero, la hipocresía viola la luz de la naturaleza. La misma luz que nos enseña que hay un Dios nos dice también que hay que servirle en verdad, si no, todo cristianismo es vano. La mentira es un pecado acorde con el estilo de vida del incrédulo, pero la hipocresía es la mentira más grave de todas, porque se miente a Dios mismo. Así fue que Pedro le hizo a Ananías la pregunta fatal: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Segundo, la hipocresía es la pecaminosidad de los demás pecados. La hipocresía es entre los pecados como la integridad entre las virtudes. La integridad constituye un adorno que embellece a las demás virtudes. La fe es preciosa para ser no fingida y el amor sin fingimiento. Así que el pecado más odioso de todos es aquel que se comete con hipocresía. David, al describir a sus burlones compañeros que hablaban de él en la mesa y no podían disfrutar su comida sin sazonarla, con comentarios picantes en su contra, los llama lisonjeros, escarnecedores y truhanes. Salmos capítulo 35, versículo 16. Envolvían su vana conversación en un lenguaje sutil que hiciera creer a algunos
que aplaudían al salmista. Pero la hipocresía es corrupción de corazón, y mientras más podredumbre de esta haya en cualquier pecado, más maligno y mortal será. David menciona la iniquidad del pecado. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahweh, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmos capítulo 35, versículo 5. Probablemente se trata de su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías. Seguramente lo peor de todo fue que se hizo con tal hipocresía que David intentaba justificar sus actos ante Dios y ante el hombre. La iniquidad del pecado tiñó más oscuro el comportamiento de David que la sangre inocente derramada. Dios mismo, al describirnos la gravedad del pecado de David, parece hacerlo por la hipocresía que supuso. Vemos la confirmación en el testimonio que él dio de este hombre. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Yahweh y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 5. ¿No se descarrió la vida de David en ningún paso más que en este? ¿O es que el Espíritu de Dios pasó por alto sus otros pecados? No, sino que todos se funden aquí y se menciona la hipocresía como única mancha sobre su vida. Seguramente fue así porque había menos integridad y mayor hipocresía en este solo pecado que en todos los demás juntos. La hipocresía hirió gravemente la integridad de David y, aunque no la destruyó, la dejó desamparada y yerma durante algún tiempo, como un hombre en estado de coma. La herida fue grave, ya que la virtud por la que corre la sangre de las demás sufrió una laceración mortal. Aunque la misericordia del pacto de Dios no permitió a su hijo morir de esta herida, había una buena razón para sanar la misma, de manera que quedara una cicatriz para señalar a todos nosotros el pecado que Dios odia.